Os comento, el tema empezó sobre todo también por un compañero de Cataluña, Enric, que es del movimiento pensionista y es de Cobas, que empezamos unas semanas, cuando faltaban unas semanas para acabar la huelga, empezamos a hablarlo dentro del movimiento pensionista, algunos compañeros de trabajadores pensionistas que estamos dentro del movimiento pensionista, dentro de la COESPE, pero que también creamos un pequeño, llámale grupo de acción, de intentar la unidad de acción entre todo el movimiento pensionista, porque no puede ser que el movimiento pensionista se haya atomizado y haya yo que sé cuántos colectivos y los intereses son los mismos, independientemente de un poco las posiciones políticas de cada uno. Entonces, este compañero me comentaba que estaba preparando un trabajo para Cobas, para el sindicato Cobas, sobre las alianzas obreras de 1933-34 para presionar por la unidad de acción de los sindicatos combativos en la mesa sindical de Cataluña, para que se tomen en serio el tema de la unidad de acción, porque sí, todos estamos por la unidad de acción, pero a la hora de la verdad, pues bueno, no os lo voy a explicar a vosotros. Empezaba preguntando, ¿qué es ATA? Es decir, no para mí o para la gente que tenéis alrededor o que hay alrededor y que sabe lo que es ATA, sino para la gente que no lo conoce. Es decir, en primer lugar, os leo un poco las dos preguntas que tiene y después ya vemos qué es ATA, de dónde sale, o cómo se construye, cómo la construís, y un poquito de su historia, para que la gente también tenga un contexto más amplio para poder valorar. Y la segunda sería, ¿cuál fue durante la huelga de más de 4 meses el papel de los sindicatos alternativos, SAS, CGT, COBAS? Yo soy del SAS, pero vamos, no me duelen las siglas, o sea que sin problema lo que tengáis que decir. CNT, COBAS, etcétera, Solidaridad Obrera, los sindicatos minoritarios o combativos, como les decimos en general. Esas serían las dos preguntas que hacen ellos. Yo después, si nos da tiempo, os haría alguna más. Pero sobre todo lo que os decía, lo que vosotros consideréis que debéis explicar a la gente. Si os parece, os hago estas dos preguntas o tres y después ya continuamos explicando todo lo demás. Vale, de acuerdo. Pues si quieres, te explico un poco los inicios de ATA, aunque aquí tengo a mi compañero Rubén, que fue uno de los fundadores del sindicato, pero vamos, la sigla, para que el que no nos conozca, Asociación de Trabajadores del Acero. Es un sindicato independiente, no tenemos subvención, como muchos sindicatos, pero se creó un sindicato independiente dentro de la factoría de Palmones de Acerinox, Europa, y fue por un grupo de trabajadores como Rubén, que es uno de los fundadores. Ahora te explicará un poco más también el detalle de cómo se inició también, pero sobre todo un grupo de trabajadores se pone de acuerdo para crear un sindicato independiente, un poco cansados de soportar las mismas negociaciones una y otra vez durante muchos años, y de ir perdiendo derechos y viendo cómo perdíamos cada vez más derechos en cada negociación de convenio, y por los sindicatos mayoritarios que han sido los de siempre, ¿no? Teníamos a UGT, Comisiones y Uso en esta fábrica, que eran los sindicatos mayoritarios, y que vimos cómo se iban un poco corrompiendo, ¿no?, a la hora de negociar, ¿no?, y viendo cómo al final miraban más sus intereses que la de los propios trabajadores, ¿no? Entonces se creó el sindicato independiente ATA, se creó otro sindicato independiente que era Coordinadora de Trabajadores del Acero, y también por un grupo de trabajadores,
y de aquí de la factoría. Sí es verdad que nosotros desde un principio los compañeros, porque yo llevo menos años, yo llevo casi 4 años, ellos llevan casi 8 años desde que se fundó el sindicato, y sí es verdad que bueno, lo que defendíamos era a los trabajadores de Acerinox, y que no íbamos a ampliar el sindicato porque creíamos que habría que centrarnos en la factoría de Palmones y que este sindicato solo iba a estar aquí dentro de la fábrica, ¿no? En un principio esa era la idea que tuvieron los compañeros y así seguimos. Más adelante no sabemos si al final vamos a ampliar o no lo que es el radio de acción que tenemos, porque hay compañeros de contratas, de subcontratas de aquí, que nos han pedido que entremos también en sus empresas también, que pongamos una candidatura, pero ahora mismo estamos centrados en solucionar los problemas de nuestra plantilla a la que pertenecemos, y en principio esa era la idea. Pero el que mejor, como digo, te puede decir los inicios y cómo hablaron entre ellos para crear el sindicato es el compañero Rubén, que fue uno de los fundadores y de los principales miembros del sindicato ATA, ¿no? Al principio. Bueno, buenas, ¿qué tal? Pues mira, esto es sencillo, esto se creó José te lo ha explicado, pero yo te lo voy a explicar un poco mejor. Yo he estado afiliado a Comisiones Obreras durante 17 años, ¿vale? He sido delegado sindical en Comisiones Obreras. ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso fue que la empresa cogió a todos los liberados y delegados pues yo en este caso tenía 40 horas, con lo cual los compañeros que estaban en el 2013, que fue cuando yo estuve ahí, tenían su liberación. ¿Qué es lo que hizo la empresa para tenerlo en su poder? Pues lo que quiso es que esas liberaciones cortarlas, ¿vale? Y coger las horas que son, o sea, las 40 horas sindicales que tenemos en el convenio, ¿vale? Y la que es por ley. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que los sindicalistas, que es lo que ha dicho el compañero, ellos no querían sus intereses, entonces ¿qué dijeron? Que es el delegado que tiene 40 horas, a mí me da igual lo que hagáis con él, pero yo tengo que seguir liberado, si le tengo que quitar las 40 horas a este hombre, se le quita. Entonces eso fue un primer paso para que yo dimitiera de Comisiones Obreras. Y el segundo paso por el que yo ya me fui y creé este sindicato fue exactamente por lo mismo. Convenios que decían no al convenio, después había unas reuniones internas con la empresa, cambiaban de opinión, convenios que firmaban que no tenían sentido ninguno, o sea, que no se miraba verdaderamente por los derechos de los trabajadores. Entonces, pues yo decidí, gracias a un compañero de aquí, de refinería, de la petroquímica que tenemos aquí al lado, que él creó allí un sindicato independiente también, en el cual ganaron las elecciones y tal, y él fue el que me metió un poco el veneno de cómo iniciar esto. Yo todo lo que son estatutos y del sindicato es un copia y pega de ellos, ya nosotros hemos ido durante el tiempo cambiando cosas que son nuestras. Entonces él fue el que me dio el paso, yo quedé con ellos, me explicaron un poco y ya de ahí pues ya cogí a compañeros aquí, que nosotros empezamos 3, después estaba yo, estaba Francisco de Villasencio, que es el secretario fundador, y Antonio Quintín, que ese hombre dimitió, lo echamos en realidad porque hizo una triquiñuela para meter a su hijo en el trabajo, entonces decidimos de que no podía seguir allí. Entonces pues poco a poco fue surgiendo, fuimos teniendo reuniones en restaurantes de aquí de la zona, en bares, y empezamos con 38 personas, que fue la primera candidatura que presentamos. Con la sorpresa que metimos a cuatro miembros, o sea, metimos a 4 miembros del comité ya en las primeras elecciones, metimos a 4 miembros. Que fuimos, la verdad es que tuvimos una buena votación. Y esto empezó así, la gente veía que cumplíamos con las expectativas que nosotros en las reuniones, en las asambleas, de todo lo que había. Nosotros empezamos sin estar liberados, porque intentamos que el comité de empresa tampoco fuera así, que todo el mundo fuera 40 horas. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, como pasa a tanto tiempo, vas cogiendo afiliados, después de 38 pasamos a 66, y ahora tenemos ahora mismo 475, que no me corrijas, José. ¿Qué es lo que ocurre? Que con tanta afiliación llega un momento que con 40 horas
no tienen la misma capacidad que tienen ellos, que están liberados. Entonces ellos iban delante nuestra, en ventaja nuestra con este tema. Se habló, lo hablamos en el sindicato, lo comentamos con los afiliados y se decidió, tanto por los afiliados como el sindicato, de que nos liberáramos para estar más tiempo con los trabajadores, porque al fin y al cabo se decidió así. En las siguientes elecciones, que fue donde se presentó ya José Antonio y muchos compañeros, ahí sí, ahí ganamos las elecciones. Lo que pasa es que, claro, que se une comisiones UGT y UCI y la mayoría no la quitan. Y entonces, pues eso, la gente está viendo que estamos cumpliendo y estamos haciendo lo que se debe hacer, que es pelear y luchar. Y claro, pero el problema que tenemos es el problema que tenemos aquí unos sindicatos, llamémoslo corruptos, que no están por la labor de estar apoyándonos. Ellos nos apoyan cuando ven que van a perder afiliación, de que ven que los trabajadores, tanto de comisiones, se unen a ATA, en el sentido no de afiliación, sino que se unen, que están con nosotros, pues ellos ya empiezan a arrimarse un poco para decir, no, nosotros tal, que ha sido lo que ha pasado en el convenio. Empezaron juntos a nosotros, todo era así, que es lo que diga el sindicato ATA, pero eso era para que los trabajadores, como está pasando ahora, se están borrando y se están yendo de. Y este es el sindicato ATA, un sindicato independiente, no queremos subvenciones del Estado y no solo queremos afiliación de los trabajadores, que es con lo que nosotros nos mantenemos, con la afiliación del trabajador, y ya está, ya estamos, la gente está contenta. Ahora hemos cambiado de asesoría jurídica, tenemos una buena asesoría jurídica, la verdad es que la abogada que tenemos está con nosotros, porque también nos hemos encontrado con la antigua asesoría jurídica, pues un poco también que nos hemos enterado ya después que también estaba ahí un poquillo, ¿sabes? Entre Pinto y Valdemoro. Pero vamos, que estamos bien, estamos contentos, la gente está con nosotros, ¿vale? Todo el mundo tiene su opinión, pero la mayoría de las personas, de los trabajadores, están con nosotros. Y aquí estamos. Me parece, por lo menos por la huelga, eso ha parecido y demostrado, es decir, porque si no hubiera sido imposible mantener 4 meses y medio la huelga que habéis mantenido, que ha sido ejemplar para toda la clase trabajadora del Estado. Y al fin y al cabo es lo que puso en un escrito en un periódico, el sí es el hambre, porque al fin y al cabo ha sido el sí de la necesidad, porque tenemos muchos compañeros que incluso nos han llamado diciendo que no podían aguantar más, que es que son 4 meses y medio que no podían aguantar más, que lo sentían mucho, pero que al fin y al cabo lo que nos ha metido para adentro es la necesidad. La empresa ha jugado con el hambre y con el dinero de los trabajadores durante 4 meses y medio, que esto se podía haber zanjado. Lo que pasa es que también tenemos a sindicatos que no han querido. Está claro, es lo que te decía antes. Como ha dicho Rubén, había un artículo que decía, lo titulaba así un periodista, era el sí del hambre, cuando se votó que sí al acuerdo que traían los 4 sindicatos junto con la empresa. Hemos tenido tantos baches en el camino, como decimos, que pues, yo no sé si pues nos habremos equivocado en muchas cosas, evidentemente, como lo hace todo el mundo. Todo el mundo se equivoca, pero lo que decimos siempre, cuando se va con la verdad por delante, pues esos fallos son menos graves, ¿no? Cuando tú haces las cosas porque crees en ellas o lo haces de corazón, que vas con el corazón y la mente, evidentemente, pensando en que estás haciendo algo bueno por tus compañeros, tus compañeras, pues esos errores al final son menores, ¿no? Pero sí es verdad que para los pocos años de experiencia que tiene este sindicato, para los compañeros nuevos que hemos entrado y la poca experiencia que teníamos, hacer que una plantilla se una, que esté 4 meses y medio de huelga luchando por sus derechos y sobre todo porque no te quiten esa conciliación familiar que es tan importante hoy en día para todas las familias, para todos los trabajadores, y que tengamos el apoyo de tanta gente durante 4 meses y medio y que finalmente la empresa no ha hecho una lectura buena de lo que ha sido o eso pensamos nosotros, ¿no? En realidad, no te preocupes, en realidad Acerino no se ha dado cuenta de que no ha ganado la lucha por esta huelga, si se puede llamar así, ¿no? Al final Acerino no se ha dado cuenta de que
realmente los trabajadores han entrado por necesidad, como ha dicho el compañero. Han votado muchos de los compañeros que sí, porque ya no soportaban más. De hecho, como dice Rubén, nos llamaba la noche antes de las votaciones compañeros, incluso llorando, pidiéndonos disculpas, porque tenían que votar que sí, porque ya no soportaban más la presión emocional en su casa, la presión económica que tenían por parte de los bancos. Y la empresa ha jugado con eso. Es una multinacional que ha jugado con sus trabajadores. Le ha hecho tanto daño a los trabajadores que como no cambie su actitud, ahora lo va a pagar dentro, porque los trabajadores y las trabajadoras no tienen el mismo ánimo a la hora de trabajar, no se preocupan tanto por el trabajo como lo hacían antes. Antes esta empresa, este escudo que llevamos en la chaquetilla, lo hacíamos nuestro. Ahora eso va a costar mucho trabajo recuperar esa confianza. Y la empresa piensa que ha ganado una batalla y no ha ganado nada. No ha ganado nada, ha perdido la confianza de sus trabajadores. Y eso para una empresa grande es complicado, yo le digo a mis compañeros cuando voy por la fábrica, no penséis que no hemos conseguido nada, hemos conseguido más de lo que muchos se imaginan. Tenemos todavía casi 700 votos que no querían entrar a la factoría. Y muchos de los votos que han sido sí han sido por necesidad. O sea, es un problema dentro de la factoría. La gente no está de acuerdo con este convenio. Un convenio que han firmado 4 sindicatos en contra. Además, lo decían públicamente en una asamblea, que no están de acuerdo con lo que están firmando, pero que lo que venía era peor. Eso no es ninguna justificación. Tú tienes que pelear por los derechos de tus compañeros. Si no estás de acuerdo, no lo firmes. Y si lo que viene es peor, tienes que luchar porque no venga nada. Porque una amenaza de 500 despidos con un ERE, que por cierto, de boquillo, porque todavía no hemos recibido ningún documento que se fuese a hacer efectivo, que lo iban a activar. Entonces fue una amenaza para que la gente, para asustar al personal y que al final votasen que sí. Y para que los sindicatos que han firmado el convenio pudiesen convencer a la plantilla de que lo que viene es peor, ahí viene el lobo, vamos a escondernos, vamos a firmar esto y nos podemos meter, resguardarnos, pero porque después viene el lobo y nos va a comer a todos, ¿no? Pues el lobo no ha venido, ni va a venir. Acelino, si tiene que hacer un ERE, lo hará con los años y por mucho que queramos, lo hará a su antojo y como quieran ellos, pero hemos perdido la oportunidad de recuperar muchos derechos y sobre todo de decirle a la empresa, no podéis hacer con los trabajadores lo que queráis, tenemos unos derechos y tenéis que respetarlos. Hemos conseguido, como yo le digo a nuestros compañeros y compañeras dentro de la fábrica, pues por ejemplo que la disponibilidad, el retén que tantos años, que tanto peleaba la empresa, en vez de ser obligatorio, sea voluntario. De hecho, de casi 1.800 personas que somos la factoría, solo se han apuntado al retén 50 personas. O sea que ha sido un fracaso total. Y eso lo hemos conseguido en la huelga. La empresa no te puede obligar a ti a utilizar tu tiempo libre para venir a trabajar. Es voluntario. Creo que habéis ganado más. Porque además de todo eso, habéis recuperado vuestra dignidad tanto como personas como clase. Es decir, por supuesto, yo siempre lo digo. A ver, ¿que se ha perdido? No se ha perdido nada, se ha ganado más de lo que nosotros pensamos. La huelga de Acerino del 2024 va a ser un referente en toda España. No había ninguna plantilla, había estado tantos días de huelga por un convenio colectivo, por recuperar lo que son los derechos de los trabajadores. Y eso es muy importante y eso es lo que hay que hacerle llegar a los compañeros y compañeras, que no se sientan derrotados, porque no, todo lo contrario. Esto ha sido un triunfo, pero a lo grande. ¿Por qué? Porque la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras se ha recuperado en esta fábrica. Por mucho que nos quieran amedrentar, por mucho, la gente ha levantado la voz, alzado la voz y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Yo no pierdo más derechos, porque los derechos, y hay un estatuto de los trabajadores que tenemos en España que hay que respetarlo y esta empresa tiene que empezar a respetarlo. Y eso es lo que sé que tiene que quedar la plantilla, aunque
hemos ganado mucho, sobre todo la dignidad. El que la empresa quiera una flexibilidad horaria que desde un principio quería implantar, la disponibilidad como quería obligatorio y que sea ahora voluntario, que tú decidas si quieres vender tu tiempo libre o no, y la conciliación familiar tuya, que decidas tú, no decida nadie por ti. Eso es muy importante, eso es recuperar una dignidad que se había perdido durante muchos años. Entonces, claro, evidentemente hemos conseguido una subida salarial, no la que pensábamos, pero sí hemos conseguido algo. Después tenemos una prima de producción que hace que nuestra nómina sea muy variable y hemos conseguido que ese mínimo de esa prima suba también 150 euros. Evidentemente, las pretensiones que teníamos eran otras, eran más, de conseguir más cosas, pero no hemos perdido tampoco la dignidad, como digo, y aparte se han conseguido cosas que son importantes. Y bueno, y sobre todo lo que hemos dicho, si los sindicatos no se hubiesen posicionado de parte de la empresa, esto hubiese tenido otro final mucho mejor para los trabajadores y las trabajadoras, porque se ha luchado para que fuese así. Y desde un principio esta plantilla ha demostrado una unidad y una solidaridad entre nosotros mismos, ayudándonos ya no moralmente, sino económicamente. Hemos visto casos de compañeros, por ejemplo, que habían perdido su vivienda por un derrumbe en el edificio y que al final otro compañero le cede una vivienda. Casos como esos que han hecho que la gente se dé cuenta de que al final, si estamos unidos, al final las cosas se consiguen, ¿no? Y eso es lo que se ha conseguido en esta huelga. Y eso es el precedente que tiene que quedar, no como una derrota, todo lo contrario. Yo no lo veo así. Yo tampoco. Y yo creo que la mayoría de la gente tampoco lo ve así. Yo creo que habéis sido un ejemplo general para toda nuestra clase en la lucha que habéis mantenido, como decía antes, pero además es que no es una derrota como algunos han dicho. Hay un escrito que publicasteis en la página que nosotros reproducimos de un compañero que es docente, me parece, de formación de allí, de allí en la empresa, sobre el tema de la conciliación, que a mí me encantó porque es verdad que ninguna huelga que se conozca de los últimos años ha planteado para nada esa reivindicación. Es decir, que evidentemente vosotros la sufrís más porque con 5 turnos, pues lo de la conciliación está muy bien ahí en los papeles, pero no se refleja en la realidad. Y el documento estaba muy bien hecho y con mucho cariño además. Entonces, sí, es un compañero, ha sido sindicalista y él vino aquí a la fábrica a darnos un curso de igualdad, porque está en una asociación de hombres por la igualdad. Además, la verdad es que tuvimos un curso que aprendimos mucho, aunque pensamos que lo sabemos todo, pero es verdad que nos enseñaron mucho sobre el tema de la igualdad. Cosas que a lo mejor vemos tan cotidianas de decir o de cómo actuar a la hora de estar con una compañera de trabajo y que veíamos muy normal y que nos hace machistas, aunque creamos que no. Y eso no lo hicieron ver. Y este compañero lo que decía, y es verdad que hemos conseguido luchar realmente por esa conciliación familiar. Que al final nosotros, los hombres, también tengamos el derecho a estar con nuestros hijos, a criar a nuestros niños y que no sean las mujeres solo las que tienen que estar en la casa y que tienen que pedir los permisos para ir a llevar a hijos al médico. Eso es verdad que hemos defendido mucho la conciliación familiar, pero tanto para hombres como para mujeres. Y sobre todo para que los hombres que tantos años hemos estado en esta fábrica, y una fábrica tan machista como ha sido durante tantos años, al final tengamos la oportunidad de pedir un permiso para llevar a tu hijo o a tu hija al médico y que no tenga que ser tu pareja la que tenga que hacer esos menesteres siempre, porque es la madre, ¿no? Y otros muchos ejemplos que planteaba el compañero
y que al final nosotros sí es verdad que hemos defendido en esta huelga la conciliación familiar tanto para hombres como para mujeres. Somos igual, tanto uno como otro, y tenemos que defender esa conciliación para todos. Y es verdad que nos daba las gracias y hablando con él por teléfono decía que habíamos dado un ejemplo. Pues como te he dicho antes, no sé si hemos hecho muchas cosas buenas, muchas cosas que a lo mejor hemos metido la pata o hemos fallado, pero como todo el mundo nos equivocamos, todas las personas se equivocan y habremos hecho algo que a lo mejor nos hayamos equivocado. Cuando lo hemos visto hemos pedido disculpas porque no es ninguna vergüenza pedir disculpas cuando te equivocas, y más cuando estás en un sindicato, en algo que tienes que destacar al público, y no nos da vergüenza pedir disculpas. Cuando tú vas con la verdad por delante, lo que demuestra que estáis al servicio de nuestra gente, de vuestra gente, de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, porque de lo contrario tú no pides disculpas, es decir, que es lo que suelen hacer los burócratas, la burocracia sindical y los elementos a su servicio, que lo que hacen es, no, se han equivocado o lo han hecho intencionadamente, como han hecho en este caso, firmar un convenio que la empresa y la Junta de Andalucía estaban de acuerdo en imponer, y no solamente no piden disculpas, sino que lo aplican e intentan continuar con la represión contra vosotros y contra los compañeros y compañeras que más se han destacado, como se está viendo. Y una cosa, si hubiera recibido la huelga y los compañeros y compañeras que estabais en la huelga un apoyo político, sindical, social fuerte, y una caja de resistencia del movimiento obrero, no te digo de sindicatos, que evidentemente son parte de ese movimiento obrero, una caja de resistencia que hubiera permitido resolver la necesidad, porque evidentemente no consigue, por muy buena caja de resistencia que sea, pagar el sueldo completo a todos los trabajadores, pero sí mantener cubiertas las necesidades más prioritarias de toda la plantilla. ¿Hubiera habido el mismo resultado, pensáis? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la diferencia en votos de esta última votación, como hemos dicho, ha sido la desesperación de muchas personas. De hecho, como te he explicado antes, había compañeros que nos llamaban días antes de las votaciones para incluso disculparse porque no aguantaban más. Y ante eso, ¿qué haces? Pues darle todo el apoyo del mundo y decirle que cada uno tiene que votar en consecuencia a su aunque la cabeza te diga que quiere, o sea, el corazón te diga, perdón, que te diga que quiere seguir adelante, después la cabeza, tu familia, la situación económica de tu casa es la que manda, y al final utilizar la cabeza y eres responsable con tu familia, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente. ¿Que hubiese sido diferente? Claro, nuestra caja de resistencia funciona muy bien. Desde aquí quiero darle las gracias a los compañeros de la Asociación del Metal, que son compañeros que no tienen nada que ver con ningún sindicato, porque así lo dijimos cuando empezamos a crear la caja de resistencia. Le ayudamos nosotros, le asesoramos para que pudiesen crear la asociación. Y lo primero que le aconsejamos era que no interviniese ningún sindicato dentro de esa asociación, o sea, que fuese independiente de los sindicatos, porque eso es lo que le iba a dar más credibilidad a esa caja de resistencia. Y aparte, no queríamos que ningún sindicato se aprovechase de esa caja de resistencia para tener más afiliados, que es lo que ha pasado durante muchos años con algún sindicato que tiene caja de resistencia, que han vendido la caja de resistencia para tener más afiliación, cosa que nos parece una barbaridad. Entonces, queríamos desvincular de los sindicatos a lo que es la caja de resistencia. Por eso se creó la Asociación Familiar del Metal. De hecho, todavía funciona. El mes que viene van a hacer una asamblea, vamos a tener una reunión con ellos para ver cómo van a seguir ellos lo que es con la asociación
y para plantearle a la plantilla de cómo pueden afiliarse a esa asociación y que sigan aportando dinero durante todos los meses para que en otra ocasión podamos tener una caja de resistencia fuerte y que se pueda ayudar a otros colectivos también, como nos han ayudado a nosotros, evidentemente. No hay que olvidarse de todas las personas que nos han ayudado y todos los colectivos. Y bueno, pues eso nos ha dado que pensar de que nosotros también podemos ayudar a los demás, ¿no? Y si es verdad que hubiésemos aguantado más, pues probablemente sí, porque la gente estaba muy desesperada, ¿no? Y bueno, ahí han ayudado todos, políticos, como dije en una entrevista antes de ayer en Onda Cero, no entendemos como una Junta de Andalucía ayuda a una empresa a quitarse del medio a unos sindicalistas que son un comité de huelga, que son los que tienen que negociar mientras que está la huelga activa, y al final la Junta de Andalucía, la consejera de Empleo, ayuda a la empresa a quitarnos del medio en la última reunión que se mantuvo en Sevilla, porque nos cita como comité de empresa. Nosotros le reclamamos vía correo electrónico de que la negociación la lleva el comité de huelga, que es quien ha puesto ahí la plantilla, que somos los representantes legales mientras dure la huelga, y ella nos contesta de que solo se va a hablar del ERE que ha planteado la empresa, no se va a hablar de la negociación del convenio. Claro, ante esa respuesta, pues nosotros asistimos como miembros del comité de empresa. La sorpresa es, bueno, sorpresa entre comillas, ya sabíamos que había encerrona, ¿no? Pero cuando nos sentamos allí y se presenta esta señora y dice que allí se va a hablar de el ERE que quiere plantear la empresa porque es un problema grave, perjudica a más de 500 trabajadores de la empresa matriz y a 200 de las subcontratas, y que para evitarlo o el planteamiento que va a hacer la empresa, para eso era la reunión, pero que si la empresa quiere hacer una última oferta, que están dispuestos a escucharla. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que los compañeros del comité de huelga, algunos de nuestros compañeros, los cuales, que no se lo olvida a nadie, en el comité de huelga la plantilla nos dio la mayoría para que decidiéramos a ATA y a un compañero independiente. O sea que teníamos la mayoría para decidir. Eso no le servía a la empresa, no le servía a los demás sindicatos, y la señora Rocío Blanco, que es la consejera de Empleo, ayudó a que eso ocurriese, de que nosotros nos quedásemos fuera, compañeros que estaban en el comité de huelga se quedasen fuera de la reunión y al final decidiera el comité de empresa. O sea, que aquí ha habido mucha ayuda de políticos. Como siempre, se demuestra que las instituciones, en general, son gestores del sistema y lo que hacen es resolver los problemas del sistema, y evidentemente no son los nuestros, son los de las grandes empresas sobre todo. Una vez más, porque pasa lo mismo con el gobierno central, con la Junta de Andalucía, en este caso más que clarísimo, pero es que en todas las luchas que ha habido ha ocurrido lo mismo. Es decir, las instituciones, ¿cuándo han estado al servicio de nuestra clase, de los trabajadores y trabajadoras? No, de hecho lo pusieron de ejemplo el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales cuando nos proponen de hacer una oferta a ellos para desbloquear el conflicto. ¿El copia y pega? Accedemos porque es verdad que en la situación era crítica, la gente estaba muy cansada ya de la huelga, entonces accedimos porque evidentemente teníamos que dar una salida a lo que es el conflicto, ¿no? Entonces, como responsables que somos de muchos compañeros, de toda la plantilla, pues decidimos aceptar que el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales hiciera una propuesta, ¿no? Propuesta que debería ser intermedia, imparcial, ¿no? Deberían de ser, ¿no? Ni la que traía la empresa, pero ni la nuestra, una cosa intermedia. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando vemos que es un copia y pega de la propuesta que trae la empresa, y así lo demostramos y tenemos pruebas de ello. O sea que nos quisieron tomar el pelo, pero al final
evidentemente las pruebas están ahí, son evidentes. Dejó en muy mal lugar a un Consejo Andaluz de Relaciones Laborales que debía de ser imparcial, un Consejo Andaluz que la consejera de Empleo ha defendido tanto, que Juanma Moreno en el Parlamento ha defendido tanto cuando le preguntaban por el conflicto de Acerinox, y sin embargo defendía mucho al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, el cual estaba a favor de la empresa, porque blanco y en botella, como se suele decir. Aquí tienen la propuesta de la empresa y la propuesta del Consejo Andaluz. Copia y pega. De hecho, había algunas erratas y no la habían ni corregido. O sea, que es de vergüenza. Y así lo recuerdo que lo comentasteis y lo escribisteis. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que cuando hemos hablado en público se nos ha tachado de muchas cosas, pero estábamos diciendo la verdad y además con pruebas. Que nadie nos puede reprochar que estábamos mintiendo. Aquí tenéis las pruebas y todavía tenemos muchas más pruebas que no las sacamos a la luz porque estamos esperando a cómo va a reaccionar la empresa, porque todavía os recuerdo que tenemos una demanda puesta por huelga ilegal con unos expedientes abiertos de despido para 7 compañeros. Entre los cuales estáis vosotros. Claro, nosotros tenemos una demanda puesta también por la vulneración de derechos fundamentales también a la empresa, por lo que es unos servicios mínimos abusivos, pero aparte tenemos pruebas que si algún día tenemos que sacarla a la luz para defendernos, nos vamos a defender y vamos a desmascarar a mucha más gente que se creen que nos han tomado por tontos, como decíamos. Estos son unos mindundis que no tienen experiencia y no saben lo que están haciendo. Pero no sabríamos lo que estábamos haciendo porque no teníamos mucha experiencia. Pero cuando se va con la verdad, al final sale todo a la luz. La verdad sale siempre a la luz. Y llegará un momento en que cuando nos tengamos que defender, pues saldrá todo a la luz y se verá cómo ha sido todo, y algunas personas se van a tener que retractar porque han hecho cosas que son barbaridades. Barbaridades que para ellos les parecerá normal, pero es un abuso lo que han hecho. Lo que han hecho con los trabajadores y las trabajadoras de Acerinox durante 4 meses y medio. Nos han tenido 40 días sin una negociación porque no nos reconocían como comité de huelga. Cuando al final nos tuvieron que reconocer. Cuando ya estaban desesperados, que no sabían cómo salir del conflicto, nos han quitado del medio a ese comité de huelga y se han hecho tantas cosas mal y al final pues nos han implantado lo que ellos han querido a la fuerza, porque han presionado tanto a la gente que han tenido que ceder. Los fiscales que tan rápido actúan cuando algún trabajador se le cruzan los cables o en cualquier historia un poco difícil, no aparecen en estos casos para nada, no actúan de oficio para nada. Evidentemente sabemos de parte de qué lado de la barricada de la lucha de clases están. Yo creo que una cosa buena de nuestras luchas como clase es el análisis e incluso la autocrítica, como vosotros habéis estado haciendo también. Yo no quiero dejar de recordar aquí a los compañeros de la CTM y de la confluencia sindical y de la CTM, que vosotros conocéis sobradamente, y el papel que han cumplido de apoyo en la medida de sus posibilidades. Y tras eso, la siguiente pregunta, y es: ¿cuál fue durante la huelga de más de 4 meses el papel de los sindicatos alternativos, SAR, CGT, COBAS, CND, Solidaridad Obrera, etcétera? No por criticar el que hayamos hecho o no hayamos hecho más o menos, sino porque necesitamos, creo, como clase, que esas organizaciones que son herramientas de nuestra clase funcionen de la manera adecuada para hacer eficaces nuestras luchas, como en el caso de Acerinox, pero en el caso de un montón de luchas que se han desarrollado por todo el Estado. En Cádiz hace 2 años, en Galicia, en Cantabria, en Cataluña, en un montón de lugares. Entonces, aquí hubo, en Cádiz, no sé si alguno de vosotros estuvisteis, un encuentro sindical en el que se plantearon estas cuestiones.
pero no sé si ha avanzado más o no ha avanzado más el tema de organización y de constituir una caja de resistencia que permita, en casos de estos, no solamente que la caja de resistencia apoye económicamente de manera eficaz. Para eso tiene que tener recursos, evidentemente, y eso hay que trabajarlo y organizarlo bien, sino además generar apoyo político, apoyo social, apoyo sindical a esta lucha. ¿Cuál fue durante estos 4 meses y medio el papel de nuestros sindicatos combativos? Bueno, pues es que tenemos tantas asociaciones, tantos sindicatos, tanta gente a la que dar las gracias, que a muchos se nos olvidan hasta los nombres, porque nos han ayudado desde tantos sitios de España, desde Madrid con los compañeros de Renfe, CPM de Cádiz, que los compañeros Jesús y Andrés, y los compañeros del metal de la Bahía de Cádiz, que han sido como nosotros decimos, ha sido nuestro apoyo, nuestro pilar para ya no solo de apoyo, sino de experiencia, porque ellos tienen mucha más experiencia que nosotros en conflictos. También vivieron un conflicto bastante grande allí en Cádiz, y de hecho todavía están sufriendo las consecuencias. El día 19 vamos a Cádiz a apoyar a unos compañeros que van a ser juzgados por aquellas movilizaciones de Cádiz, ¿no? Bueno, pues a Jesús y a sus compañeros de CTM, por ejemplo, le tenemos que agradecer mucho. Nos han ayudado, nos han hecho de puente mientras que no teníamos lo que era la caja de resistencia. Nos han ayudado económicamente, nos han aportado, cuando no teníamos contactos con muchas de las organizaciones, nos han puesto en contacto con ellos. Bueno, a ellos le debemos mucho, a CTA, a los compañeros de Canarias, a los de Renfe, como hemos dicho, de Madrid, a los compañeros de Barcelona, a vosotros, a otras asociaciones de jubilados también de la zona, a nuestros propios compañeros jubilados que un día se pusieron a recaudar dinero aquí en las puertas de las factorías. Eso dice mucho de las personas, ¿no? Y de que al final sí hay muchas asociaciones, hay muchos sindicatos que merecen la pena, ¿no? Y como tú dices, pues esto nos tiene que servir a todos para que al final se haga algo en conjunto, para que cuando ocurra algo en otro centro de trabajo o incluso aquí, ojalá vaya todo sobre ruedas y al final no tengamos ningún conflicto más, pero si ocurriese que al final tengamos ese apoyo para que el desgaste económico y emocional que nos ha hecho de entrar otra vez, no convencido del todo de lo que habíamos firmado, de lo que se iba a firmar, por culpa de esa economía, y que al final la gente pueda resistir más a la hora de luchar por sus derechos, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que agradecer a mucha gente, a muchos comercios de aquí de la población de Palmones, que es donde está ubicada la fábrica, que nos han apoyado económicamente, nos han apoyado anímicamente, nos han apoyado también trayendo comida a los compañeros que estaban en la puerta de la factoría mañana, tarde y noche, porque seguíamos cumpliendo con los turnos. Hay mucha gente que se ha portado muy bien, hay gente que hay que agradecerle, con pequeños comercios de autónomos que se han volcado con nosotros, y aun sabiendo nosotros que no están bollantes, no tienen un negocio que da muchos beneficios, y se han sacrificado y han ayudado personalmente a muchas personas. Eso no se puede olvidar. Y eso es lo que tiene que quedar reflejado en la memoria de la plantilla de Acerinor. Eso no se puede olvidar. A la gente que nos han ayudado, eso no puede quedar en el olvido. De hecho, tenemos unos compañeros en San Roque del ayuntamiento, una piscina municipal, que están en huelga ahora, y la caja de resistencia ya se están poniendo en contacto con ellos, nuestra caja de resistencia, para ayudarles también. Ya le estamos ayudando con temas de tarjetas para ir a comprar comida, como lo hemos hecho a los compañeros de aquí de Acerino cuando hemos estado en huelga. Y bueno, eso es lo que hay que sacar de bueno de esta huelga, ¿no?
La generosidad, la solidaridad y que nos tenemos que ayudar entre todos al final. El tema es fundamental, creo, no sé vosotros qué pensáis, pero cuando, como en este caso, se ponen por delante los intereses de clase, por delante de siglas, de chiringuitos, y digo de chiringuitos no en plan despectivo, sino las pequeñas organizaciones de las que formamos parte, es decir, y se ponen por delante los intereses de clase y se ve la lucha de la gente, nuestra clase reacciona de manera generosa. Y el problema es que nos han desarmado ideológicamente. Ahora somos clase media, dicen. Entonces, bueno, pues hay mucha gente todavía que dice, no, yo no soy clase media, esta es mi gente. Que unos ganan más, que otros ganan menos, pero que son parte de nuestra clase y que están ahí cuando es necesario, como estáis comentando que se ha visto. Entonces, bueno, el ir generando esa organización, independientemente de en el lugar que esté cada cual, de la organización, un poco la ideología, un poquito de este color o un poquito de este otro, pero la defensa de los intereses de clase por encima de todo, al final consigue que nuestra gente reaccione apoyando esas luchas. Y yo creo que no hay otra manera hasta ahora, no se ha demostrado. A mí me recordaba vuestra lucha, las huelgas, las luchas de los años 70, 80, que te ponían los pelos de punta por eso mismo, por la generosidad y la entrega de muchos compañeros y compañeras en esas luchas. Entonces, pues, además de agradeceros el haber despertado ese nivel de conciencia en la comarca y en muchos más sitios, creo que el esfuerzo tiene que tener consecuencias en el movimiento obrero en el sentido de crecer en organización para impedir, porque si hay una victoria y ha habido organización, ha habido lucha, ha habido apoyo, es de todos. Si hay una derrota, no perdéis vosotros, perdemos todos nosotros, porque si vosotros perdéis derechos, los perdemos todos nosotros. Entonces, el individualismo ese que nos han metido, de alguna manera, de alguna manera o de todas, lo que hace es dañarnos a todos nosotros, construir organización, unidad de acción, porque lo de unidad parece que es mucho más difícil, pero por lo menos unidad de acción para vencer y conquistar los derechos que necesitamos, que son nuestros además. Porque aquí no se mueve nada si la clase trabajadora se cruza de brazos. Entonces somos los que tenemos el derecho a disfrutar de una vida digna. No porque es que tengamos que comer, porque es un derecho humano, es un derecho político fundamental, porque es el poder que tenemos que recuperar nuestra clase. Bueno, recuperar o obtener, porque nunca lo hemos tenido realmente. Ya. Perdona, me he enrollado. No. El date cuenta una cosa, es que es lo que tú dices, había mucha, porque no sé si sabes, evidentemente cuando has estado siguiendo la huelga, hubo movilizaciones, hubo cortes de carretera, como siempre le digo a todo el mundo, pueden ser más aceptados o menos aceptados. La única forma que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de hacer presión para que se nos escuche y que sea algo mediático, cosas que nos han vetado también, porque esto es una empresa que es muy fuerte, muy potente, incluso con 4 meses y medio, con 1.800 familias en la calle, y no llegó a salir en las televisiones a nivel nacional prácticamente. No ha salido porque no interesaba. Pues incluso eso, cuando hacíamos los cortes de carretera, recuerdo una chica que me recriminaba que iba a tener que recuperar las 3 horas que había estado en el corte de carretera porque su jefe le había dicho que no había llegado a su trabajo. Y le respondí de esta forma: ¿sabes por qué estamos en la calle y cortando la carretera? ¿Sabes por qué estamos protestando? Precisamente por eso mismo, porque mis jefes quieren hacerme recuperar a mí las horas que no debo de recuperar. ¿Por qué no te pones con nosotros a protestar o en la puerta de tu puesto de trabajo? Hacer también una huelga, porque tú no tienes por qué recuperar esas 3 horas, porque no ha dependido de ti. Es una cosa fortuita, una cosa que tú no has tenido culpa. Entonces,
si la gente no tiene empatía por el que está protestando por los derechos, que al final son los suyos también, mal vamos. Es lo que le decía a mucha gente, no tomarnos como un enemigo, porque mañana te va a tocar a ti pelear por tus derechos, y si no lo haces, mal vamos en este país. Si al final no tenemos empatía por la gente que está protestando por sus derechos y no nos unimos a ellos, al final vamos a acabar muy mal. Pero, decía una copla del carnaval, no sé si os acordáis, de Cádiz: cortaron el puente. ¿Y qué? Es que no se hace una tortilla sin romper los huevos. Claro que no. No queda otra, por desgracia. Y seguro que ni a ti, ni a mí, ni a Diego nos gusta estar de manifestación, hacer una huelga. Para nada, estamos mucho más tranquilos en nuestra casa, o reuniéndonos con los compañeros, o tomando una cerveza, o yéndonos a la playa con la familia, que teniendo que hacer una huelga para conquistar un derecho que es legítimo, que tendríamos que tenerlo por ser trabajadoras y trabajadores. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que por el nivel, por lo que mismo que tú decías ahora mismo, es decir, ¿por qué no lo sacan las televisiones? Si estamos en una democracia, dicen. Una democracia donde la libertad está condicionada por la ley Mordaza y donde la igualdad no existe. Y sin igualdad, evidentemente, lo de la libertad, como decía el comandante Chávez, no hay libertad si no hay igualdad. ¿Qué coño libertad? Si yo salgo a la calle y me mandan 10 policías, ya, pero y vosotros habéis tenido no 10, sino unos cuantos cientos. Estamos viviendo en unas generaciones que no han vivido huelga, algunos no saben ni lo que es una huelga general en nuestro país, no han vivido conflictos como se vivía en los años 70, como tú has dicho antes. Entonces no tienen esa conciencia de lucha, y eso se está perdiendo. Y en las nuevas generaciones ese es el problema grave que hay, que es que no conocen ese tipo de lucha, que es el que nos ha dado todos los derechos que ahora tenemos. Y los que nos están quitando poquito a poco, claro, pero nos los están haciendo desaparecer. Que al final, pues es una pena que la gente joven no vea eso, porque antes eran los estudiantes los primeros que se movilizaban. Hoy en día los estudiantes, ¿cuándo hay una huelga de estudiantes? ¿Cuándo se ve una manifestación de estudiantes en la calle? Hombre, se han movido, y ahora con el tema de Palestina, por ejemplo, con el genocidio, se están peleando también, pero evidentemente han hecho desde el sistema, desde el poder, desde los partidos, los gobiernos llamados de izquierda, han hecho todo lo posible para desmovilizarnos, para desarmarnos ideológicamente. Entonces, el rearmarnos, no digo de pistolas, sino de ideas, nos cuesta un montón. Es decir, ayer, a nosotros los lunes nos ponemos en la Plaza del Cabildo, aquí en Sanlúcar, con los pensionistas. Pero bueno, en las pensiones, son los salarios, son los derechos, en la sanidad, que nos la están privatizando, las pensiones, que nos las están privatizando, con las pensiones privadas de empresa, las mutuas patronales asumiendo ahora la atención médica de los trabajadores y trabajadoras en activo, y lo está haciendo un gobierno de izquierda. Y cuando dices eso, hay gente que te viene: hombre, es que vosotros os metéis con el partido que están, los partidos que están en el gobierno, que son de izquierda. Digo, mira, yo defiendo mis derechos, gobierne quien gobierne, me da igual. Si se pone enfrente y me está quitando la sanidad pública, la está privatizando, entregando nuestro dinero a los negocios privados de la sanidad, o a los bancos, o a la guerra, evidentemente yo no voy a apoyar eso. ¿Qué más me da que lo haga el PSOE que lo haga el PP? El PP lo defiende porque es su clase, y el PSOE lo defiende porque es la clase del otro también, al final. Entonces, bueno, pues son nuestros intereses como clase, independientemente que yo esté en el SAT, o esté en los pensionistas, y tú estés en ATA, y el otro esté en comisiones, o esté en San Apapucio. Es decir, o defendemos nuestros intereses como clase colectivamente, o los perdemos, y los estamos perdiendo. Entonces, pues bueno, pues habrá que seguir peleando, no nos queda otra. Y vosotros sois un ejemplo de cómo hacerlo.
Es verdad, Hombre. no lo digo por peloteo, lo digo de verdad, honestamente, y desde la redacción de Insurgente volvemos a reiterar nuestra felicitación y nuestro apoyo incondicional a vuestra lucha y a felicitaros por el ejemplo que habéis sido y que sois. De verdad. Muchas gracias, de verdad. Os lo agradecemos, la verdad, porque, hombre... No llegamos a mucha gente, desde somos la un pequeño medio. De llevar un conflicto, hemos recibido mucho apoyo, que no hubiese, como he dicho antes, no hubiese sido posible tantos meses de huelga y tener a la gente tan unida sin el apoyo de mucha gente que nos llegaba desde fuera, ¿no? Como vosotros, como CTM, como lo que he mencionado antes, ¿no? Evidentemente esto no hubiese sido posible sin ese apoyo y sin los consejos de muchos de vosotros, aunque parezca mentira, y muchas de las cosas que se han hecho han sido también porque nos hemos dejado asesorar también por algunas personas que tenían también más experiencia que nosotros, ¿no? Y bueno, sobre todo porque al final lo que nos lleva a unir a la gente es cuando vas, como digo, defiendo mucho esto, cuando vas con la verdad por delante, cuando la gente ve la transparencia, al final tienes que unir a mucha gente, porque la gente está falta de eso, de verdad. En realidad la gente está muy falta de verdad. Ya la gente desconfía de todo el mundo porque nos han mentido tantas veces que cuando viene alguien y te dice la verdad, pues al principio desconfías un poco. Cuando la gente está desesperada, se agarra a quien ve que le está diciendo o que ellos piensan que están diciendo la verdad, ¿no? Y eso claro, mucha gente no se cree, acostumbrada a ver a los sindicalistas de despacho que cogen las horas sindicales y están estudiando, o están de paseo, o están no sé qué, cuando hay gente como vosotros y tantos miles de compañeros que los hay, que están en la empresa, que cogen las horas sindicales, pero o están en una movida sindical o en una movida política, o están viendo a los compañeros e intentando resolver e intentando mover a la gente en la empresa, y no utilizan sus horas para ir a comprarse al Corte Inglés o similares. Entonces no se lo creen. Hasta que, claro, cuando le dicen, bueno, mira, que hay gente así, es verdad, lo han hecho durante muchos años, pero que no es todo el mundo así, ni mucho menos, que una buena parte de la gente que está en las empresas trabaja por los compañeros, hace la representación real de sus compañeros. Pero, claro, cambia todo eso poco a poco. Claro, de hecho, hemos arriesgado nuestros puestos de trabajo. De hecho, tenemos una propuesta de sanción, una experiencia. Si queréis decir algo más, añadir algo más. Nada. Bueno, pues en principio lo que os hemos dicho antes, daros las gracias tanto a vosotros como a tantas organizaciones que nos han ayudado durante la huelga y antes de la huelga también, y después de la huelga también, que seguimos teniendo contacto con muchos de vosotros. Y daros las gracias en nombre de la plantilla de Acerinox, de Palmones, y bueno, ojalá que esto haya servido como lección a todos de que tenemos que tener una unidad, evidentemente, como has dicho tú antes, a la hora de apoyarnos entre nosotros, y que al final tenemos que trabajar todos para que la gente despierte un poco y se luche para no perder más derechos en los puestos de trabajo, que bastante ya hemos perdido ya, ¿no? Pues muchas gracias, un placer, a vuestra disposición en la medida de nuestras modestas posibilidades. Igualmente, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Diego, un abrazo, José Antonio. Hasta pronto.